ver si voy a sacar. Ok, muy buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. El día de hoy vamos a iniciar la presentación con César Román Rosell. Él es jefe de gestión de fraudes en Banco Falabella Chile y nos va a llevar este tópico, prevención de fraudes en canales digitales. César, te cedo la palabra para que puedas iniciar la presentación. Bien, súper. Bueno, me presento, soy Román, hay una corrección, estoy como subgerente de prevención de fraude Digital Payment, viendo todos los fraudes de los .com, del grupo Falabella y billetera digital, ¿no? Eh, Voy a partir, un segundito, eh, por el concepto de fraude, ¿no? El que vamos a manejar en esta presentación. Fraude es obtener bienes o servicios mediante una transacción de pago que no está autorizada por el tarjetaviente legítimo, ¿no? Lo vamos a enfocar en fraude de tarjetas, ¿no? ¿En qué nos vamos a... qué voy a presentarles yo mi experiencia que tengo por el lado de los .com? Falabella, Linio, Sodimac, Fácil, Totus, en la región, Chile, Perú, Colombia, México, ¿no? Y el otro mundo es la billetera digital, ¿no? Esta es una billetera que reúne medios de pago, tarjetas de diferentes emisores, ¿no? No solamente está ligado a Banco Falabella, yo puedo agregar una tarjeta de un banco emisor que no es el Banco Falabella, ¿no? Principalmente con la billetera lo que se realiza son pagos QR en los comercios del grupo principalmente y algunos comercios adheridos que vamos captando. Tiene una funcionalidad de peer-to-peer, que es envío de dinero entre billeteras, el cargar a un saldo, el saldo de la billetera, que es los FAOSIN que se llama, y los FANSON, que es el retiro del dinero. Y varias funcionalidades de pago, por ejemplo, ahí en la foto se ve la recarga VIP, que es una tarjeta del metro de Santiago de Chile, en donde esta billetera tiene una asociación ahí y me permite cargar la VIP. Les voy a hablar bueno, de la importancia del fraude principalmente en estos medios de pago digitales. Al igual que en otros medios de pago, está el costo total del fraude, ya lo que nos hace tener una participación en la organización, ¿no? Y ahí yo divido las pérdidas netas, ¿no? Que son los contracargos. Eh, Recuerden que yo estoy del lado de comercio, ¿no? Lo que les estoy presentando acá es el lado de comercio, o sea, e-commerce, billetera, ¿no? Está el emisor, la prevención de fraude del emisor, banco, y está la prevención de fraude del comercio, ¿no? Por lo tanto, yo como comercio recibo los contracargos, ¿no es cierto? Dado que tengo la responsabilidad de asumir el fraude, porque en el grupo se tomó la decisión de no tener una transacción segura, o sea, nosotros asumimos el fraude, esto para mejorar las tasas de aprobación, para alcanzar mayores tasas de aprobación. Nosotros asumimos fraude controlado, por lo tanto los... Sí. César, disculpa que te interrumpa. Como estás hablando, creo que desde el teléfono se está cruzando ¿Ya? el audio. ¿Crees que podrías activar el micrófono de la laptop para que puedas tener fluya porque se escucha un eco entre tu presentación? No tengo el computador. Ah, uy, estás con la computadora. Ah, ok, ya, perfecto. Pensábamos que estás hablando del teléfono porque había un cruce que se perdía a veces tu audio y ok, ya, perfecto, no hay problema. Continuemos entonces. Me voy a acercar. No sé Sí, si ahí perfecto. Sí, sería de repente genial, Mark, para que se pierde el audio también. Bien, súper. Gracias. Entonces, la pérdida neta, ¿ya? Que es el fraude que me contracarga el banco, ¿ah? El tarjetaviente hace el desconocimiento con su banco, el banco genera el contracargo a través del adquirente y el adquirente nos descuenta el dinero a nosotros como comunidad, ¿no? Entonces está esa pérdida neta, ¿no? Está el costo de prevención de fraude, ¿no? La compañía, esto, tiene un costo por el sistema de prevención de fraude, por los desarrollos por los que va a trabajar. Hay un costo de oportunidad, ¿no? Sobre todo este costo tiene importancia cuando existen ataques de fraude importantes, ¿no? Estos ataques de fraude importantes, lo principal o el peor daño que causan es que los bancos nos castigan, ya, por ser un comercio riesgoso, a pesar de que nosotros asumamos el fraude,
también hay un costo para ello por la emisión de plástico, por la operación que tienen que hacer con los reclamos, etcétera. Por lo tanto, hay un castigo de los bancos hacia nosotros, por lo menos como un comercio inseguro ante un evento de fraude. Ese es el costo de oportunidad, lo que perdemos por un evento de fraude. Y están los costos operativos, ¿cierto? Que tienen que ver con todo el proceso de eventos de fraude. Y el daño reputacional, obviamente, de la imagen. Como comercio, tenemos algunos seguimientos del fraude. Del lado de comercios, yo diría que el principal indicador es la tasa de aprobación. El comercio busca maximizar la venta, teniendo la menor fricción, ¿no? Es como por lo que busca el comercio, es su principal objetivo. Por lo tanto, un indicador del trabajo que realizo yo es la tasa de aprobación del comercio, en cantidad y en monto. Está otro indicador que es la tasa de aprobación bancaria. Quiere decir que como comercio tengo mi prevención de fraude, ¿cierto? Tengo una tasa de aprobación en mi motor de fraude, pero a la vez, como lo haga yo, ¿no es cierto? Como lo haga yo, el banco va a tener una tasa de aprobación sobre mi comercio. Si yo soy un comercio riesgoso, si Falabella, la billetera es un comercio riesgoso, los bancos van a tener una tasa de rechazo alta hacia mi comercio. Por lo tanto, la tasa de aprobación bancaria es un indicador muy importante para la gestión del comercio. Otro indicador es el porcentaje de alertamiento. El sistema, ¿cierto? Tiene la capacidad de aprobar, de denegar, pero también de un volumen de transacciones la cual tienen una sospecha de fraude, ¿no? Y ese volumen tiene que ser controlado. O sea, no hay sistema que tenga la capacidad de validar el 100% de las órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera tendría que tener un equipo gigante de personas, ¿cierto? Tendría que tener los procesos, tendrían que soportar el tiempo de la validación. Entonces, ¿no? Es un indicador que hay que seguir muy de cerca. Están los puntos base brutos, los puntos base netos, que es un porcentaje de la venta que nos viene a indicar cómo viene el fraude. El otro indicador de cada comercio son los SLA de respuesta, ¿no? Es el tiempo promedio de resolución de las órdenes que tienen sospechas de fraude. Como es un e-commerce, en el caso de falabella.com, los comercios tienen una competencia muy alta, ¿no? Muy alta por la entrega de productos. Falabella compite con Mercado Libre, con Amazon, y ellos necesitan entregar el producto de inmediato, ¿no? Un comercio que se demora 2 semanas o un mes en entregar el producto ya queda fuera de la competencia. O sea, ya me voy al otro, compro producto en el otro comercio porque me lo entrega el mismo día. Entonces, ahí la prevención de fraude es súper importante porque es parte de este flujo, ¿no? Entonces, no puedo demorarme un mes, un par de días en resolver la sospecha de una orden, ¿no? El falso positivo que se sigue, ¿no? Que es el total de alerta sobre el total de alerta con fraude, está muy ligado al porcentaje de alertamiento, y el porcentaje de automatización que tiene la estrategia de fraude. Lo que yo voy automatizando, lo que voy dejando automático y quitándole la parte manual de los procesos manuales antiguos, en donde se llamaba al cliente, se revisaba una orden por un analista. Esos procesos están siendo más automáticos y ese es el porcentaje de automatización que tiene la prevención de fraude. Bueno, toda la toma de decisiones por el lado de comercio, ¿no? Con lo que tiene que ver la gestión de fraude, con lo que tiene que ver los desarrollos, con lo que tiene que ver el costo, etc. Se basa en también cómo yo recibo el contracargo, ¿no? Es importante entender cómo el comercio, como Falabella, como la billetera digital recibe el contracargo. Y el contracargo, ¿cierto? No se recibe todo el mes de la transacción, ¿no?
el 34% de las transacciones con fraude se reciben en el mes cero, o sea, en el mes actual. Luego hay un 54% que se recibe el primer mes, y así va bajando hasta los 6 meses aproximadamente, donde yo tengo el 100% del fraude. ¿Ya? O sea, en 6 meses más, yo voy a tener todo el fraude que tengo en este mes. Y esto es súper importante para la toma de decisiones que voy a tener en la prevención de fraude, ¿no? Porque necesito proyectar la pérdida que voy a tener en el mes. Y eso se hace a través de esto, ¿cierto? De análisis de proyección y a través de lo que estoy viendo hoy día como sospecha de fraude. En la gestión del fraude, en la parte e-commerce, como les decía, es súper importante mantener una fricción baja. Esto es como una ecuación para el lado de comercio y de billetera. Para ser competitivos, ¿ya? Para poder competir con Amazon, con Mercado Libre, la billetera para poder competir con Mercado Pago, con otras billeteras locales, necesita tener la menos fricción posible. ¿Sí? Y necesita que los pagos que se realicen sean simplificados. ¿Sí? Por eso son canales digitales, y los canales digitales necesitan tener una experiencia de pago simplificada. Pero esto tiene que convivir también con controles que nos aseguren una pérdida esperada, que es los puntos base netos. Entonces, por un lado tengo controles que tienen que tener poca fricción, tengo que mantener una buena experiencia de cliente, y por el otro lado tengo que tener controles, herramientas de detección sólidas, ¿cierto? Que me generen esta poca fricción para tener una pérdida esperada. Algunas tendencias del fraude. Las transacciones de tarjeta no presente están representando el 47% de las ventas mundiales. Estos indicadores los saco de Visa, ¿no? Visa me entrega mi informes semanales, entonces ahí armé algunos que me parecieron interesantes mostrarles. Actualmente hay 21.000 millones de dispositivos conectados haciendo transacciones mediante un dispositivo, canales digitales. Un dato importante es que el costo promedio de una filtración de datos puede alcanzar el 1,2 millones de dólares. Esto quiere decir, y se lo digo con la realidad, o sea, hace un par de meses atrás, en México, por ciertas vulnerabilidades que teníamos, tuvimos un fraude de 2 millones de dólares. Entonces, el no tener los controles adecuados pueden provocar pérdidas millonarias. A nivel mundial, los costos de fraude y los KPI, los principales indicadores de fraude, vienen en aumento, ¿ya? Por segundo año consecutivo, según un estudio que nos entregó Visa. La mayoría de los comercios continúa gastando la misma cantidad de la gestión del fraude. O sea, se ve que hay un aumento del fraude, pero se ve que las compañías no están aumentando en la misma proporción en desarrollos de fraude. Y hay una tendencia en el mercado a reducir la revisión manual, ¿no? Y que tiene que ver, y está apalancado con procesos más ágiles, ¿no? En la entrega inmediata de los productos. Otro dato importante es que los comercios están más preparados que antes para implementar protocolos de 3D. Y phishing, farming, prueba de tarjeta, robo de identidad, robo de cuentas, siguen siendo los fraudes más frecuentes. Aquí en más detalle podemos ver que todos los indicadores, como nos dice Visa, vienen al alza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Latinoamérica. La mayoría de los indicadores vienen al alza. Y se ven en algunos casos aumentos significativos de estos indicadores. Como les decía, phishing, farming, prueba de tarjeta, robo de identidad, robo de cuentas siguen siendo los ataques más frecuentes. Y los comercios mantienen informado un fraude amistoso, siguen
informando el fraude amistoso, el fraude de que las personas, en el fondo, dicen que tienen fraude, ¿no es cierto? Nosotros revisamos y se despacha en la misma dirección, ¿no es cierto? Y esto está apalancado también porque los bancos están devolviendo a los clientes. En Chile salió una ley en donde los bancos tienen que devolverle en una cantidad eh, pequeña de tiempo el contracargo. Esto provoca que se aprovechen de esta situación. Una consulta, César, con respecto a la diapositiva anterior, un poco para entenderte, estaríamos hablando que en el caso de Latinoamérica, los principales ataques se están dando en tarjeta, a pesar que hay chip, es decir, tarjetas con chip, o sea, el ataque sigue siendo tarjeta, el testing, o sea, están probando, pero están comprometiendo información en algún punto de compromiso y eso está generando que hagan testing de tarjetas, pero a pesar que tienen chip las tarjetas. A pesar que tienen chip, porque esto está enfocado en el no presente. Entonces, el chip, claro, es una medida de control súper importante, pero cuando es Presencial. fraude presente. Ya. Y cuando es fraude ausente, ¿cierto? El defraudador necesita la PAN, Sí. necesita el CBB2 y necesita la fecha de expiración. La fecha de vencimiento, claro. En algunos países, por ejemplo, están, por ejemplo, por el caso peruano, tú desconocer, la norma en tarjeta de crédito permite que el cliente pueda inhabilitar el consumo internacional y el consumo por Internet. Entonces, el cliente pueda pagar relativamente la tarjeta y la tarjeta no funciona. Podrás tener todos los datos y no hay posibilidad de afectación. Entonces, Exactamente. en tu visión, ¿esa estrategia también la aplican en Chile? ¿Lo estás viendo que lo están aplicando en otros países? ¿Cómo estás viendo esa estrategia? Sí. Bueno, los bancos, ¿no es cierto?, dan la opción del apagado de las compras por Internet. eh, lo que el cliente pueda gestionar esto él mismo, de su app, él puede pagar las compras por internet, es súper efectivo, ¿no? Pero lo que vemos nosotros es que no mitiga, ¿no? Y lo que sí vemos es que sí afecta las tasas de aprobación. Muchas veces los clientes Ok, compran por internet y nosotros vemos un alto aumento en la tasa de rechazo de porque tienen rechazos. las compras de internet apagadas, Sí, claro. Ujú. ¿no? Entonces, claro, el defraudador al final, obteniendo los datos, ¿no es cierto?, se evita esto de la compra por internet, pero obteniendo los datos al final lo puede hacer en el nacional, o sea, el local, Sí, claro. y el juego se ejecuta. No vemos que sea una medida contundente de mitigación de fraude. Ok, por lo menos en el caso de lo que es Internet, la parte no presencial, por lo menos ahí sí mitiga, pero si yo tengo los datos, igual, obviamente, podría afectar de forma local. Sí, exactamente. Ok, ok, perfecto. Aprovecho solamente para comentar un poquito con respecto a, están haciendo algunos comentarios, algunas inquietudes tienen con respecto a cómo, ¿no? Cómo se puede mitigar ese tipo de riesgos si es que eventualmente la tarjeta con chip, obviamente, eh, sigue siendo expuesta. Por ejemplo, veo, por ejemplo, que en el caso de Europa, phishing, farming, ¿no? Las clásicas, Norteamérica, igual tarjeta, eh, APAC, todo lo que es Asia Pacífico, phishing, digamos, la principal amenaza que en este, o la principal principales ataques que se vienen dando siguen siendo los modelos clásicos. Es decir, ha migrado el fraude desde hace, pues, no sé, 10 años, 15 años, que eran, por lo menos en Latinoamérica, que ya es en el segundo lugar todo lo que es phishing, suplantación, ¿no? A esta nueva modalidad de ataques focalizados específicamente con ciertas tarjetas que tienen un mayor consumo por Internet, que es la modalidad de consumo por todos los Sí. servicios que no se ponen. ¿Tú percibes que esta situación está generando ese incremento en las modalidades de ataque para Latinoamérica o ese es algo que desde tu visión no se está presentando? Mira, desde mi visión, nosotros vemos un aumento en Chile, en Perú, en Colombia y en México de fraude no presencial, el fraude por internet, ¿no? Y lo que vemos es que es el fraude que viene hace años atrás, solamente con mayor agresividad.
en donde el defraudador tiene los datos de la tarjeta para su fecha de expiración y lo utiliza en e-commerce que no tienen autenticación con el banco. Claro, el O sea, Verify by Visa y el Visa Mastercode. o 3DS, Ujú, claro. Entonces, en los comercios muchos de los comercios tienden a no tener estos controles por las tasas de aprobación se les cae. Se les cae la tasa de aprobación. Y como te digo, para los comercios son clave las tasas de aprobación. ujú, ujú. Entonces, el fraude viene más agresivo. Lo que vemos es que hay mucha filtración de datos, hemos visto últimamente, hemos visto que hay muchas pruebas de tarjetas, y por la Deep Web se venden muchas tarjetas, no están siempre con los datos, pero lo que hacen es ir a sitios que no tienen una buena seguridad perimetral y prueban tarjetas. En algún iframe que me devuelva una respuesta de tarjeta, lo que están haciendo los defraudadores es ponen bot a pegarle a estos servicios y le ponen la PAN, le ponen un rango de CBB, un rango de fecha de expiración y hacen ataques volumétricos sobre estos servicios hasta obtener los datos correctos de la tarjeta. Tipo De hecho, ataque, viene mucho. tipo modalidad de ataque bruto, de intento de afectación, van probando hasta que encuentran la fecha de vencimiento. Exacto. Ujú, ujú. Lo que Aquí, hace, César, me comenta, disculpe, hay ciertos problemas, igualito me comenta que hay, tu micrófono está, no sé si es que se escucha algunos altos y bajos, no sé si es que es tema ya del micrófono de tu computadora, pero te comento un poco para que sepas que están por ahí pidiendo una mejoría en el sistema del sonido. No sé si es que puedes hacer algo para arreglar voy, rápidamente ahí el voy a micrófono. sacar el video, a lo mejor ahí puede mejorar De repente es el ancho de banda del video que puede ser el que está afectando. Ahí saca el video. Ya. A ver. Voy a ver si tengo Es importante todos estos comentarios que hace César, porque de alguna otra manera la modalidad del fraude muta, ¿no? El fraude externo, el ataque externo muta en sus diversas modalidades, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que busca César es explicar que el comportamiento del fraude, pues no es igual en todos los mercados, ¿no? En el mercado americano, por default, es testeo de las tarjetas, que normalmente hay muchos comercios que tienen POS, tienen Bluetooth de POS, ¿no? Y la forma como consumir, cómo capturar información de las tarjetas es muy frecuente y eso puede generar, obviamente, por eso cuando ustedes salgan con sus tarjetas, tengan mucho cuidado dónde están utilizando las tarjetas porque se genera este tipo de compromiso de información. ¿Cómo estás, César? ¿Ya llegaste? ¿Me escuchan bien? Ahí. A ver, súbele el audio porque se escucha un poquito alejado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Todo tuyo Ya. nuevamente, César. Bien. Bueno, siguiendo con la presentación, más adelante les voy a mostrar como diferentes técnicas y herramientas que tenemos para la prevención de fraude por el lado no presencial, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros principales objetivos, ¿ya?, para un e-commerce? Lo que le venía diciendo, el incremento de ventas, ¿ya? El incremento de ventas es súper importante para un e-commerce en un entorno súper competitivo. Los costos controlados, ¿ya? Controlar los ataques de fraude, como le digo, las pérdidas pueden llegar a ser millonarias. O sea, un sitio que no tiene una buena seguridad, las pérdidas para un evento de fraude pueden alcanzar los $2 millones fácilmente. Un evento de fraude controlado, un ataque de fraude controlado puede llegar a los $100.000. Customer Lifetime Value es toda la prevención de fraude que tenga, ¿no es cierto? Tiene que ser consciente del tipo de perfil de cliente que tengo en el sitio, ¿ya? O sea, quiere decir que mis clientes frecuentes con habitualidad de compra son clientes que yo tengo que mantener fidelizados con el comercio. Por lo tanto, tengo que tratar de afectar lo menos posible en la prevención de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que
no puedo rechazar transacciones de estos clientes. Estos clientes ya los conozco, conozco su dirección de despacho, conozco el dispositivo, el device fingerprint, conozco el correo electrónico, el teléfono, el comportamiento de compra, los conozco, por lo tanto, como los conozco, yo no puedo afectar su compra, su visita a mi sitio. Y la autorización bancaria, alcanzar altos niveles de autorización bancaria, y para eso yo tengo que tener una buena prevención de fraude. Por el lado de la wallet, son los mismos objetivos. Incrementar la tasa de aprobación de los flujos. El pago QR, el peer-to-peer, que es la transacción de dinero entre billetera, el cargar dinero a la billetera, todos esos flujos financieros, yo tengo que buscar maximizar la aprobación de esos flujos. Control de pérdida, mejorar la experiencia del cliente. Una billetera tiene que tener una experiencia simplificada de pagos. Para eso se creó, ¿cierto? Para eso nació una billetera, para dejar la tarjeta en la casa, ¿no es cierto? Y andar con el celular y poder hacer un pago QR. Y lo mismo, incrementar las tasas de aprobación, porque esto es un comercio, ¿cierto? Luego viene el emisor tomando la decisión final. Un modelo de fraude ya dejó de ser reglas, dejó de ser un equipo que tiene quizá un motor y tiene reglas de parámetros donde yo no dejo pasar más de 3 transacciones diarias, o no dejo que más de cierta cantidad de monto no dejarlo transaccionar, ¿no? Dejó de ser eso. Hoy día los modelos de fraude son mucho más robustos y necesitan ir de punta a punta, o sea, necesitan ir de controlar el onboarding. Quiere decir, el onboarding es como yo ingreso, como yo me creo como usuario en un e-commerce, o como me doy de alta en una billetera, ¿no? En el fondo es, ¿a quién le abro las puertas de mi casa sin siquiera todavía dejar que utilice las cosas que están dentro de la casa? Es a quién le abro las puertas de la casa. Entonces hay que tener un control en el onboarding. Hay que tener un control en las tarjetas que voy a utilizar en el sitio o en la billetera. Hay que tener un control por el lado de seguridad perimetral. Hay que mantener el control sobre la transacción financiera, pero como les decía, ya no son reglas básicas de un modelo básico de reglas. Estamos incorporando Machine Learning, estamos incorporando Scoring, estamos incorporando información externa, estamos incorporando Behavior Biometrics, cómo se comporta el cliente en el sitio, si es derecho, si es izquierdo, si se demoró 10 minutos en la página, si demoró un minuto en la página, cómo interactúa el cliente con el sitio, ¿no? Toda esta información hoy día tiene que ser recopilada por un motor de fraude. Nosotros vemos que las soluciones de fraude que están en la vanguardia están implementando estos modelos de fraude. La información del dispositivo es súper importante, el fingerprint, el ID del dispositivo, porque esto me va a determinar lo que les decía anteriormente, cuándo es un cliente frecuente, cuándo está comprando del mismo dispositivo, ¿no es cierto? Quizás tiene su celular, su computador y el computador de casa, y yo lo conozco con 3 dispositivos, pero ¿qué pasa? Que aparece con otro dispositivo, y ese dispositivo no es local, ¿ya? Sino es de otro país. Entonces es muy importante el dispositivo, el fingerprint, en los medios de pago digital. César, ahí yo tengo un Sí, comentario. Normalmente, me imagino que toda esta estrategia que estás comentando hace referencia a reconocer el email del teléfono o la dirección IP o la dirección del equipo de cómputo, como para que guarde tenga ese log, ese registro, y contra ese registro permitan hacer esas validaciones. Me imagino que este tipo de modelos. Yo estuve en el área de fraude hace bastante tiempo y conocí el modelo de alertas, parametrización de alertas vía Monitor, una herramienta que está en varios sí, países de Latinoamérica. Me imagino que también debes haberla sí, visto. lo conozco. Sí, Eh, trabajé con ella. sí, ok. Entonces, de alguna otra manera, este nuevo modelo de análisis ya involucra otro tipo de herramientas que están mucho más allá de lo que es solamente el modelo de parametrización. Entiendo lo que Exactamente. ok. Exactamente. A lo mejor me lo explicaste mejor que yo. Exactamente. Dejamos de tener un modelo de parametrización.
¿no? Que era lo que venía hace unos años atrás. Ahora se incorporan nuevas herramientas, tengo que integrar la herramienta, hay muchas veces que tengo que integrar muchos proveedores, porque hay un proveedor que no cumple con todo esto. Puedo tener un proveedor que me dé Behavioral Biometrics, ¿no? Pero no me da el score, no me da un score del correo. Entonces es mucho más integrado los modelos actuales de fraude para que tengan buenos resultados. Y dentro de esto, ¿cómo van los temas, por ejemplo, de protección de datos personales? Porque si tú estás haciendo reconocimiento facial, estás Ujú, haciendo biométrico, las pautas de protección de datos personales o la seguridad que hay que tener para hacer este tipo de reconocimientos, en tu experiencia en Chile, ¿cómo están protegiendo los datos personales? Porque allí también se va a dar una posible vulnerabilidad que podría comprometer datos personales, datos sensibles, ¿no? sí. El tema biométrico, la huella, la cara, y esa información podría haber otro tipo de ataque, porque si es que ya comprometo tu información, no, si es que yo Ujú, ataco directamente y comprometo ese tipo de información, pues rompo la cadena del control. exacto. ¿Cómo estás cruzando con seguridad de todos estos temas? Sí, mira, muy importante ese punto. Voy a poner un ejemplo en Perú. ¿Ya? Perú ahora, por normativa, tenemos que tener face recognition, ¿no? Entonces la billetera en el onboarding hoy día hace un reconocimiento facial. Y fue una de las cosas que tuvimos que plantearle al proveedor, en donde nosotros no podíamos mantener información del face recognition, ¿no? Y el proveedor sí tiene que cumplir con cierta normativa y ciertos controles para mantener esta información custodiada. En el caso de Perú, por ejemplo, la selfie que se saca el cliente, ¿cierto? Y que compara contra el documento de identidad, va contra RENIAC y hace esa validación, pero nosotros como comercio no guardamos nada. Es muy similar a lo que hacemos hoy día con la tarjeta. Del Claro. lado de comercio, Ujú. nosotros tokenizamos la tarjeta, no nos Ok, quedamos con la tarjeta. Entonces ok. con el token vamos a transaccionar. O sea, Se está dando digamos, te sí, entiendo. Entonces, en ese caso, entonces, es el proveedor de seguridad quien tiene que tener los controles para sí, todos los temas de protección de datos personales, a efectos de que tú no, en ningún momento tú capturas y almacenas información. claro, en ningún Oh, momento. ok, Entonces, ok. todas las validaciones están por detrás, al Ya. final nos están devolviendo a nosotros score. Sí, correcto. Y detalla, en muchos casos detalles del score, pero no hay información que guardamos para análisis posterior. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este modelo integral, como les digo, va de punta a punta, ya no es solamente el control de la transacción financiera, sino también tenemos que tener control en el proceso completo. Otras decisiones que por el lado de comercio, del lado de comercio, que son importantes es cómo interactuamos con el banco, ¿ya? Interactuamos con un motor de prevención de fraude antes del banco o después del banco, ¿ya? Y esto tiene sus ventajas y desventajas. Si vamos antes del banco, hacemos una limpieza de toda la información que le entregamos al banco y el banco alcanza mayores tasas de aprobación. Si vamos después del banco, le pasamos toda la información al banco, el banco decide y luego nosotros evaluamos el riesgo de la transacción y en caso de ver sospechas de fraude hacemos un refund, un reverse de la transacción. ¿Ya? Estas son decisiones que se tienen que tomar a la hora de hacer una prevención de fraude por el lado del comercio. Un concepto muy importante es el concepto de ABR, muy utilizado hoy día, ¿ya? Que cobra bastante fuerza, porque, como les decía anteriormente, para generar poca fricción a los clientes y clientes frecuentes, ¿no es cierto? No tengo por qué validar todas las transacciones, no tengo por qué pedirle un segundo factor de autenticación a todos los clientes, ¿ya? Entonces, el ABR es básicamente un semáforo en donde rojo, ya que puede ser que el dispositivo esté comprometido, eh, que esté viendo que de un dispositivo me están creando muchas cuentas, tengo certeza de que es fraude, no tengo ni que ni siquiera darle un desafío, yo le respondo rojo, no lo dejo pasar. Amarillo, ¿cierto? A lo mejor el score del correo me dice que es sospechoso, que el correo no está en redes sociales, un correo nuevo, recién creado, ¿cierto? Como cuenta para un e-commerce,
yo genero un desafío, genero un 3DS, genero un cobro aleatorio a la tarjeta para que me confirme el monto, genero una OTP, o le pido el CBP2, o le levanto el Face Recognition, o le pido la clave, etcétera. Al amarillo, que es un porcentaje menor de clientes, yo lo desafío. Y al verde, ¿no?, que ya lo conozco, que sé su comportamiento, no le pido nada, ¿no? Entonces, hoy día todos los sistemas de fraude están trabajando con ABR para generar menor fricción a los clientes. César, solamente para Sí. consultar, ABR, ¿cuál es la traducción? Autenticación basada en riesgo. Ok, o sea, es un mecanismo a través del cual yo he hecho un scoring de cada uno de mis clientes y en función al dispositivo, al canal, si es internet, app, lo que sea, consulto, verifico en línea y si es que cumple el parámetro, procede. Si no cumple el parámetro, o desafío Eh, o eh, finalmente se rechaza la operación. exactamente, Ok, exactamente. De acuerdo al riesgo de la transacción o de lo que está haciendo el cliente, la operación que está haciendo el cliente, yo veo si lo desafío o no. A diferencia de realizar el control para todas las transacciones. Esto también tiene un impacto en los costos. Muchas veces, por ejemplo, si queremos tener 3DS, como comercio, a lo mejor nosotros queremos tener 3DS, pero 3DS tiene un costo, ¿cierto? Entonces, no tengo para qué pasar todo el flujo de transacciones por 3DS. Yo podría decir, sobre X monto, que es sospechoso, lo genero un 3DS. Estoy haciendo una VR, ¿no? Estoy diciendo, en base al riesgo de la transacción, estoy generando un desafío, pero a las transacciones que tienen mayor riesgo. una consulta a César. José Pinilla desde Bolivia nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de aceptación recomendable para el Face Recognition? ¿Hay algún estándar, una práctica del mercado, de la industria, para hacer Ujú. este ponderador o tener este porcentaje de aceptación? Vale. Mira, nosotros estamos aprendiendo del Face Recognition. No es algo que tenemos eh, vasta experiencia, ¿ya? Lo estamos implementando en Perú, llevamos aproximadamente como 3 meses en Perú, ¿ya? Y la verdad que las tasas de aprobación cayeron bastante, ¿ya? Cayeron bastante. Hay mucho abandono. Hay mucho abandono en la selfie y hay mucho abandono cuando tienen que tener el documento, ¿ya? Las tasas de aprobación están en torno al 60-70%, cuando antes, sin Face Recognition, estaban con controles de como un score o una OTP, estaban en torno al 80-90% de aprobación, bajaron como 10 puntos de aprobación estos controles, ¿no? Y lo que estamos haciendo hoy día es como aprender de estos controles, cómo reducimos tiempos de espera, cómo hacemos más fácil Face Recognition para el cliente, entregando mayores mensajes de cara al cliente que le permitan, por ejemplo, algo básico un error que estábamos cometiendo nosotros, era que cuando iniciaba el Face Recognition no le decíamos que tenía que tener el documento al lado. Entonces, claro, no, él bajaba la app, ¿no es cierto? Comenzaba el Face Recognition y en un momento le decían, sácate la foto de tu documento. Y él obviamente no la tenía en el instante, entonces abandonaba. Entonces, ¿cómo mejoramos esa instancia? Con un mensaje de cara al cliente en donde había una pantalla y le decía, mira, te vamos a pasar por un proceso de recognition donde te vas a tener que sacar la foto, donde vas a tener que tener tu documento, porque los vamos a comparar. Entonces, las tasas de aprobación no sabría decir cuáles son las óptimas. Lo que vemos nosotros con la experiencia es que bajaron, que hay que aprender y entender dónde está cayendo esa aprobación para poder llegar a las tasas de aprobación que teníamos antes. También es un control que, por ejemplo, es nuevo para la gente también. En Perú las billeteras no lo tenían y hoy día también la gente está entendiendo el proceso. Acá existen varias billeteras digitales, simplemente que Ujú, no ha logrado calar en la cultura de las personas.
Ujú. y eso genera, obviamente, pues hay cierta indisponibilidad, ¿no? Prefieren el cash efectivo aún en los medios digitales, pero es todo un tema también de cultura que hay que enseñar y que Sí. muchas empresas aquí están trabajando en el tema de billeteras digitales, pero solamente para hacer pagos entre ellos. O sea, se afilan servicios, pero no te Ujú. permite hacer temas de transferencias con terceros, porque solamente se mueven dentro de su Del propio paquete. ecosistema. Exactamente. Exactamente. Sí. Sí. Sí, continúa, continúa. Vale. Vale. Bueno, continuando, está el tema de 3DS, ¿ya? Que, este es uno de los controles muy fuertes que tiene el e-commerce, que tiene la billetera. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque le pasamos la responsabilidad al emisor. ¿Ya? Con 3DS, las transacciones que nosotros pasamos por 3DS, al final la responsabilidad de fraude la tiene el emisor. Para nosotros es lo más importante. Y como decía, se mezcla con el concepto de ABR porque no paso el flujo completo de transacciones, sino que paso el flujo de riesgo, lo hago pasar por 3DS. Eh, de todas las herramientas que le he mencionado, ¿cierto? Ferragonicho en 3DS, ABR, un motor transaccional, Behavior Biometric, el fingerprint, los modelos de Machine Learning, la tokenización de tarjeta, las notificaciones. Para explicarle las notificaciones es informarle al motor de fraude lo que está pasando fuera del transaccional. O sea, esta persona cambió el correo, esta persona cambió el teléfono, esta persona dio OK a la OTP, ¿no? En el segundo intento. Esta persona en el onboarding se dio de alta en tal fecha. Toda la información que no es financiera, ¿cierto? Son notificaciones que van al motor de fraude, también son soluciones, son controles. ¿Ya? Están los scoring de proveedores externos, como por ejemplo Emilich, que te entrega un score del correo. Todas estas soluciones tienen mayor efectividad y distintos niveles de fricción. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, nosotros vemos que claro, las más efectivas son, por ejemplo, el Face Recognition, que es muy, muy efectiva, pero la pregunta que hacía una persona por ahí, los niveles de fricción son más altos. O sea, tener una tasa de aprobación en el onboarding del 70% nos duele hoy día, porque es la más baja que hemos tenido, con un control que por normativa lo tuvimos que cumplir, ¿cierto? Que nos bajó el fraude considerablemente, nos bajaron los puntos bases considerablemente de fraude, pero está dejando 10 puntos de clientes fuera porque están abandonando. Entonces, en una decisión de fraude se tiene que ver esta cosa. Los equipos de fraude dejaron de ser... eh, eh, yo llevo como 10 años en fraude y hace 10 años el perfil de la persona que trabajaba en fraude, sin desmerecer profesiones, ¿no es cierto? Era un auditor. Un auditor que en el fondo era más pasaba el fraude y venía el análisis. Hoy, Totalmente reactivo el totalmente perfil. reactivo, exactamente. ¿Ya? Y hoy día los equipos de fraude tienen que ser mucho más sofisticados. Hoy día, para mí, un equipo de fraude completo y que puede ir a la vanguardia de las mejores soluciones y que puede combatir con los defraudadores que están en el mismo nivel que nosotros, es un equipo de data science, ¿ya? Que tienen que tener herramientas de Big Data, análisis, programación, estadística, computación avanzada, analítica, y un equipo de Data Engineer, ¿ya? Que manejen la información, que la transformen, que sepan programar, que sepan crear ETL, etc. Hoy día los defraudadores están en este mismo nivel, pero yo diría que los defraudadores tienen más personas como Data Engineer que como Data Analyst. ¿Ya? Si llegan a tener más data science en su equipo, nos van a hacer el trabajo bien complicado. Pero hoy día yo veo que tienen mucho bot, eh, mucho creación de páginas falsas para captar información, pero si tuviesen el conocimiento que hoy día, por ejemplo, tenemos en los equipos de fraude, sería muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces los equipos de fraude para combatir hoy día fraude tienen que ser mucho más robustos que antes.
hace un momento les mencioné todas las herramientas que existen de fraude, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Ya? ¿En quién confiamos? Eh, Aquí les muestro lo mejor del mercado. ¿Ya? Por ahí alguien dijo que estaba Monitor, me faltó el Monitor y pido disculpas porque Monitor es tremendo motor de fraude. ¿Ya? Está PayTrue, está CyberSoleVisa, está Signify, está Riskify, está ThreatMetric, está Emilage, que entrega un score del correo, Biocash, New Data, Fraudio, Reveloc, etcétera. Son partners muy buenos, y que entregan soluciones muy completas de fraude. Es la vanguardia hoy día en las soluciones de fraude. Pero para elegir uno de estos, ¿en qué debemos revisar? Y en base a todo el modelo de fraude que les comenté anteriormente. Primero, el más importante para mí es la flexibilidad, ¿no? La capacidad de tener un proveedor que se adapte a las necesidades que tengo yo. Si quiero conectar un onboarding, por ejemplo, si quiero enviarle una notificación de alta, necesito a alguien que sea capaz de desarrollar eso, crearme una API, o crearme un módulo, ¿ya? Que tenga la capacidad de adaptarse a los cambios que tengo yo como comercio. Que sea real time, que tenga una conexión con 3DS, el tema de los costos, el que tenga un SDK de Fingerprint que me permita captar la información del dispositivo, que tenga Machine Learning incorporado, que no tenga que hacer los Machine Learning por fuera, ¿cierto? Y, y meter un score que al final me queda obsoleto y no lo puedo tener real time. La idea es que la solución venga con un Machine Learning. Un soporte técnico para todo lo que quiero hacer, pero también un soporte estratégico que me ayude en la estrategia de fraude. César, una consulta. BRM, Visa Risk Management, ¿qué tan bueno es bajo tu experiencia? Eh, es bueno, pero más por el lado de emisor. Más Ya. por el lado, sí, más Claro, por el lado de emisor. normalmente es bueno para emisor, pero no para esta estrategia, porque No sí, para la estrategia de un comercio, porque mira, la estrategia de un comercio eh, tiene mucha más información que un emisor. O sea, un emisor tiene una trama de emisor para analizar una transacción de fraude, tiene monto, el modo de entrada, ¿no es cierto? Y tiene la información histórica del cliente, ¿ya? Pero nosotros tenemos dirección, teléfono, dispositivo, la creación de la cuenta, el canal, si es web, app, fonocompra, el despacho, si es retiro en tienda, si es despacho a domicilio, la zona específica de despacho, la dirección exacta en donde se va a despachar el cliente, el tipo de producto, si está comprando un televisor o un lápiz. Es información de comercio, es muy distinta. correcto, correcto. Sí, definitivamente estos modelos de gestión, modelos integrados, definitivamente ameritan herramientas mucho más profundas y como bien dices, Machine Learning, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Me imagino que dentro de esa estrategia están empezando a ver capturar información de diversos, empezar a capturar datos de diversos puntos que pueden servir específicamente para reforzar esta estrategia. Está muy bien. Exactamente, exactamente. Continúa, continúa. Bueno, como conclusión, el fraude de medio pagos digitales viene al alza. Lo vemos nosotros hoy día en el grupo Falabella. Eh, el costo de fraude puede llegar a ser millonario. Por experiencia, un evento de fraude a nosotros nos costó $2 millones en México, una suma millonaria que remeció todo el e-commerce de México y nos hizo cuestionar nuestro modelo de fraude de punta a punta. Los bancos hoy día nos tienen castigados y fue un desastre. Entonces, es importante considerar que los eventos de fraude no controlados son millonarios, pueden llegar a ser millonarios. El comercio tiene que generar una estrategia de fraude, ¿ya? De acuerdo a los objetivos y al cumplimiento normativo que requiere cumplir. Se tiene que plantear qué estrategias de fraude va a tener. El modelo de fraude ahora tiene que ser mirado como un modelo integral de punta a punta, como les digo. Y muy importante que toda esta estrategia de fraude, los controles que se implementen, tienen que ir alineados con el negocio. Tienen que buscar altas tasas de aprobación. En Chile,
Falabella Chile mensualmente reporta $200 millones mensual. Si yo mejoro, si mi herramienta de fraude mejora en un 2%, tengo $4.000 millones mensuales de ganancia. Entonces, es súper importante que las soluciones de fraude vayan alineados con los objetivos del negocio. Has tocado un punto muy importante, que es exactamente esa mejora en un punto porcentual del impacto que tiene directamente sobre los ingresos que tiene la empresa. En ese caso, tú tienes contracargos también para ciertos comercios, operaciones por internet, tú tienes contracargos como para poder reducir esos impactos. Pero, ¿cuántos son tus puntos esperados de pérdida? En función al top, Ujú. al nivel de ventas, ¿cuántos puntos para ti es parte de esa pérdida esperada que tú consideras? Bien, mira, nosotros los puntos bases que yo le voy a decir como comercio son muy distintos a los de emisor. A lo mejor no les va a cuadrar como emisor, pero desde el lado de comercio, por ejemplo, en Chile, nosotros estamos en promedio en los 10 puntos bases. En Colombia, en los 15 puntos bases. 15 puntos Y bases. sí, en Perú, aproximadamente 15 puntos bases. También muy, muy similar el mercado peruano al colombiano. México está como alrededor de los 30 puntos base. En México es por lejos el país con más intentos y ataques de fraude de la región. Sí, sí, Eh, sí conozco ese mercado. sí, Conversé con gente de un banco allá y efectivamente me indicaban que los indicadores, los puntos eran bastante altos y estaban inclusive muy por encima del promedio del mercado, muy, muy por encima del promedio de la región inclusive. sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué nos dice nuestro partner y las marcas? Que estamos bajo el promedio. En comparación, por ejemplo, con un Mercado Libre, con Amazon, con otros retail, con otras billeteras, nos dicen que estamos en algunos casos bajo el promedio. Ok, Visa tiene bueno, para emisores tiene un estándar que son 5 puntos base para como pérdidas aceptadas. 5 puntos base es lo que nosotros nos pedía para poder manejar el fraude aceptado, ¿no? En función al nivel de ventas. Pero Claro, 15 puntos base en este caso para ustedes es bastante bien. O sea, eso es casi nada tampoco. claro, es que por comercio, por ejemplo, en Banco Falabella maneja puntos base que están bajo 5. Oh, ok, Pero los comercios es mayor la tasa de fraude claro, por el lado claro. comercio. Sí, Ok, sí. perfecto. Bueno, César, te agradezco. Muchísimas gracias. Esta ponencia ha sido muy, Ujú. muy, muy enriquecedora. Tu amplia experiencia en estos temas han sido, digamos, enriquecedores y definitivamente hay muchos temas que todavía que están por verse. El fraude nunca va a acabar. El fraude no va muerto ni va a morir. El tema es que por más que le cambies la estrategia, siempre el defraudador te va a buscar y va a encontrar la vulnerabilidad del proceso para buscar y golpearle. Está muy buena estrategia de fraude la mostrada. Perfecto. Así, bueno, te están haciendo comentarios. Y sí, pues efectivamente, te agradezco. Voy a hacer un comentario rápidamente. Ujú. César está manejando algunas diapositivas que son pues de carácter reservado para la empresa. Ya va a ser un disclaimer y va a buscar, digamos, compartirnos cierta información que obviamente no considera pues de uso reservado para la empresa y nos va a mandar la diapositiva, pero con algunas imágenes, tengo entendido, César, retiradas, ¿no es así? Para que no se vea Eh, información de carácter confidencial. Exactamente. Voy a hacer un filtro menor, voy a sacar algunas imágenes y se las comparto. De todas maneras, estoy por LinkedIn, pueden contactarme, no hay ningún problema, o a través de ti, Yuri, también no hay ningún problema. Acá hay una pregunta de Jessica Jiménez, Sí. pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones en procesos de apertura de cuentas de ahorro mediante canal digital? El apertura, mira, todo proceso de apertura tiene que ser, eh, tiene que ser monitoreado el onboarding, el alta del cliente. ¿Ya? Como que cliente nuevo tiene que tener un proceso de onboarding. ¿Ya? Tenemos que tener algún proveedor que nos entregue un score de los datos que está ingresando el cliente. Así está ingresando un teléfono en el onboarding, tenemos que tener un proveedor que nos entregue un score al teléfono. Si está ingresando correo, tenemos que tener un proveedor que nos entregue un score al correo. Tenemos que monitorear
para los canales digitales, el onboarding, tenemos que contar con la información del dispositivo, ¿no? Tiene que haber un motor de fraude que recopile toda esta información y que la pueda analizar y que decida el alta de un cliente. ¿Ya? El motor de fraude tiene que decidir la apertura de un producto, la creación de una cuenta, la creación de una billetera, en el banco, la apertura de un producto bancario. Es el motor de fraude quien decide a quién le abre el producto. Y para eso ese motor de fraude necesita toda la información que el cliente ingresó en el onboarding. Muy importante que se consideren los intentos fallidos, ¿no? El defraudador va a tener intentos fallidos en el proceso. Y esos intentos fallidos si el motor los lee, ¿no es cierto? Va a poder tener patrones de fraude para poder detectar el fraude. Una pregunta más, César. César Velázquez nos pregunta, ¿qué expectativa de fraude existe con los pagos QR? Mira, los pagos QR tienen bajo nivel de fraude, pero ¿en qué se basan? El pago QR, ¿ya? La billetera, previamente yo tuve que haber ingresado una tarjeta, ¿no? Porque el pago QR va a ser un cargo a la tarjeta. Si no es un cargo a la tarjeta, ¿ya? Es un saldo que yo tengo para hacer el pago QR, que lo saqué de la tarjeta. Entonces, ¿dónde está el control del pago QR? El control está en la tarjeta que estoy ingresando. Si yo tengo control en la tarjeta que estoy ingresando, ya sea, por ejemplo, Rappi, cuando tú agregas una tarjeta para comprar por Rappi, ¿cierto? Te hace un cobro aleatorio con confirmación de monto. O sea, te hace un cargo y Sí. tú tienes que ir a tu banco, mirar el cargo, poner el cargo Y y listo. Con confirmar el eso, código. y confirmar el código. Con eso ahí lo que está simulando es una autenticación. No Sí, te está autenticando con las claves de banco, pero lo que te está diciendo, esta persona tiene acceso al banco. sí. Entonces, por lo tanto, la tarjeta está segura. Es válida. Claro, Es, ese mismo modelo hace PayPal también. Hace un cargo de 50 centavos dólar y te pide, le manda en el estado de cuenta, en el cargo aparece un código y ese código tiene que autenticarse para que la operación, la tarjeta procese. Exactamente. Ahí lo que hay que autenticar es el medio de pago, porque después el QR al final es la utilización o el cargo a la tarjeta que yo ya validé. Ujú, ujú. Una pregunta más. A ver, ¿cómo estamos de hora? ¿Cómo estamos de hora? Estamos con un tema muy interesante. 3:58, estamos bien. Pregunta nuevamente Jessica. En caso de reclamos o fraude, ¿la firma digital que le solicito en el proceso de apertura puede cobertura legalmente? Creo, ¿ah? No creo. ¿Cómo ves ese proceso de la Mm, firma digital? Bueno, la firma digital en algunos países la aplican. En Ecuador he visto que usan firma digital. Acá en Perú hay algunos proveedores, pero no hay todavía una funcionalidad para comercios o cuestiones financieras. Pero sí, ¿realmente tiene una cobertura legal? No creo. ¿Ah? no sé. Por lo menos nosotros en lo que veo yo, no lo tenemos. No tenemos como procesos con firmas digitales. Sí, porque la autenticación es presencial, entonces tendría que ser, si fuese electrónico, pero igual si fuese electrónico, tú tendrías que tener el app dentro de la aplicación para que tú puedas firmar digitalmente y se autentique, pero un poquito Claro, complicado, un poquito complicado. Bueno, César, muchísimas sí. gracias por tu ponencia, ha sido muy enriquecedor. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Gustavo, muchas gracias, César, un fuerte abrazo.